Ok, mis hijos, comenzamos entonces con el sistema endocrino. Vamos a ver qué nos depara el futuro. La primera imagen nos presenta los órganos del sistema endocrino, los tradicionales, ¿verdad? Como les dije en clase, estos son los que primero se discuten. Tenemos comenzando superiormente y mirando el cerebro en su superficie medial, pues tienen el tálamo, pero en realidad el hipotálamo, la pituitaria y la pineal son los que se van a considerar aquí. Tenemos también la glándula tiroides y en la parte posterior de la glándula tiroides, pues la glándula paratiroides dentro de la tiroides. También el timo que empieza a desaparecer en la adolescencia. Superior a los riñones tenemos las glándulas adrenales que también se conocen como las suprarrenales. Tenemos el páncreas por aquí en una posición bastante cerca de ellos, aunque está dentro de la cavidad abdominal. Los dos ovarios, en el caso de las mujeres, y los testículos en el de los hombres. Pero recuerde que no son los únicos. Y algunos de estos, de hecho, son también glándulas mixtas, no son solamente endocrinas. Habíamos hablado sobre la diferencia entre las glándulas exocrinas y endocrinas. Aquí tienen algunas de las diferencias básicas. Las glándulas exocrinas tienen ductos que van a llevar una excreción al exterior. Si consideramos que el exterior, el tubo digestivo, por ejemplo, es exterior porque conecta con él, pues entonces vamos a ver que eso es cierto. Las glándulas endocrinas, por otro lado, no tienen un sistema de ducto para llevar esa secreción. Van a tener o estar asociados y rodeados con networks de capilar, donde las hormonas van a pasar fácilmente hacia los vasos sanguíneos y estas se consideran entonces secreciones interiores porque pasan a los vasos sanguíneos. Los vamos a ver son efectos intracelulares que incluyen alteración de metabolismo. Algunos tejidos no se van a poder clasificar tan fácilmente, por ejemplo el hígado, porque el hígado, aunque libera factores que van hacia la sangre, en realidad estos no se consideran hormonas. Y también libera hormonas y productos como la bilis hacia los ductos. Así que en realidad pues como que se ríe de todas las clasificaciones que queremos hacerle. Este diagrama pues les recuerda las 4 clases de hormonas, donde las hormonas aminas van a ser, son aminoácidos con grupos modificados. El ejemplo aquí tienen la norepinefrina. Una hormona peptídica, donde va a tener cadenas cortas de aminoácidos, por ejemplo en la oxitocina. Una hormona proteica, donde hay cadenas más largas, y usted ve aquí que tiene entonces también beta pleated sheets y alfa, perdón, helixes. Así que ahí tiene pues la hormona de crecimiento como ejemplo. Y este estrés, pues son, fíjese que diferentes complejidades de proteína, mientras que acá las hormonas esteroides están derivadas del colesterol, o sea que siempre usted va a encontrar un backbone de colesterol asociado a ella. Y como ejemplo, pues va a tener la testosterona y la progesterona. El mecanismo de acción de hormonas lípidos solubles, pues incluye que la hormona está viajando en el capilar, muchas veces acompañada por una proteína de transporte. Va a atravesar la membrana celular fácilmente porque esto es lípido soluble. Se encuentra con su receptor dentro del citoplasma y forma un complejo receptor hormona. Este complejo receptor hormona puede viajar hacia el núcleo, entonces va a comenzar a alterar la transcripción genética y ese mRNA que se transcribió pues va también a continuar su alteración del metabolismo celular mediante translation, traducción. De que aquí entonces sí va a tener una serie de proteínas que se manufacturan y esto es lo que altera la actividad celular. Esto ocurre, por ejemplo, en hormonas esteroides. Tenemos también otro mecanismo de acción. Este es el ejemplo de lo que ocurre con las hormonas que son solubles en agua, que están viajando en la sangre, pasan
del capilar hacia la membrana celular. Y fíjense que aquí el receptor está en la membrana porque no es muy fácil para estas hormonas atravesar la membrana celular. Aquí comienzan una serie de eventos de segundos mensajeros, incluyendo una proteína G, adenylyl cyclase, la conversión de ATP a AMP cíclico, quinasas, proteínas proteicas, y entonces fosforilación de proteínas que entonces altera la actividad celular. Deben saber los dos mecanismos de acción. Aquí en la figura 17.6 están repasándole lo que es un feedback negativo, una retroalimentación negativa, que es la forma en que la mayor parte de las hormonas en su cuerpo se van a controlar. Recuerde que es un mecanismo de retroalimentación negativa. Usted comienza con un estímulo, un desbalance. En el caso del ejemplo aquí, es un desbalance de ¿qué? De los glucocorticoides adrenales. Así que cuando hay un desbalance, se siente que, vamos a ver, el hipotálamo percibe que hay concentración baja de glucocorticoides porque hay unos sensores en los vasos sanguíneos. Al percibir que hay un nivel bajo, entonces esa información por la sangre también va a llegar a el hipotálamo para que libere el factor liberador. ¿Okay? Entonces el hipotálamo va a liberar el factor liberador que eventualmente causa la liberación de una hormona ACTH de la adenohipófisis. Entonces eso causa liberación de glucocorticoides. O sea, aquí se comieron un pasito. Entonces aquí pues se corrige la acción. ¿Okay? Aquí el feedback negativo pues volvió el cambio ese que era original, el estímulo original, volvió a la normalidad. Y recuerde que esto es un ejemplo, así que como cualquiera de estos, las hormonas, la mayor parte de las hormonas funcionan utilizando este mecanismo. Hablando de la hipófisis, que es el otro nombre que se le da a la pituitaria, hay 3/4 partes de la pituitaria que es la anterior, adenohipófisis, y va a tener 2 segmentos. El lóbulo anterior es el que más estamos enfatizando, entonces tiene una pequeña parte que se llama la pars tuberalis, que está pegadita al tallito. Usted debe recordar que la adenohipófisis está unida con el hipotálamo por un sistema portal de capilares. Unos capilares que los primarios están en el hipotálamo, y los secundarios en la adenohipófisis, que son vénulas portales. Y las hormonas hipotalámicas están viajando en ese sistema portal hipoficial o desde el hipotálamo hacia la adenohipófisis. Recuerden que tiene que viajar en la sangre, que es una de las características de hormonas, y entonces pegarse a su receptor en alguna célula, es un target tissue que tiene la adenohipófisis. Por otro lado, la neurohipófisis constituye el cuarto posterior de la pituitaria y en realidad es tejido nervioso. Como dice aquí, no es una glándula verdadera en términos embriológicos. Tiene 3 partes, la eminencia media, el infundíbulo y el lóbulo posterior. Entonces lo que está ocurriendo es que cuerpos celulares en el hipotálamo, recuerde que el hipotálamo es tejido nervioso y esas células son neuronas, entonces estos axones están formando un tracto hipotálamo hipoficial. Este tracto hipotálamo hipoficial pues va a surgir de 2 poblaciones diferentes de células en 2 núcleos, el supraóptico y el paraventricular, que entonces forman ese tracto hipotálamo hipoficial. Así que vamos a ver las 8 hormonas hipotalámicas, son 8, 6 van a regular la pituitaria anterior y 2 se liberan hacia capilares en la pituitaria posterior. Esas son la oxitocina y la hormona antidiurética que en realidad pues se liberan de la pituitaria posterior o neurohipófisis, pero son producidas por el mismo hipotálamo. Por eso es que aquí se habla de que son hormonas hipotalámicas. Por otro lado, en la pituitaria anterior usted va a tener 6 hormonas que son liberadoras e inhibidoras. Algunas tienen un rol, otras otro. Y entonces estas hormonas
vienen del hipotálamo para estimular o inhibir células que están en la pituitaria. ¿Okay? Así que son hormonas hipotalámicas que van a inhibir o estimular la pituitaria. Entonces son la Thyroid Releasing Hormone, la hormona liberadora de tiroides, la Corticotropin Releasing Hormone, la hormona liberadora de factores de la corteza adrenal, los Gonadotropin Releasing Hormone, que es responsable por alterar la secreción de dos hormonas gonadotrópicas que son la FSH y la LH, el Growth Hormone Releasing Hormone, que va a alterar la secreción de la hormona de crecimiento. Estas, en orden, van a estar alterando la secreción de TSH o Thyroid Stimulating Hormone. Prolactina en realidad tiene... No es en orden, fíjense, no está relacionada con el CRH. La prolactina vamos a hablar de ella en un momentito. Pero tiene Corticotropin Releasing Hormone que afecta la liberación de ACTH. Tiene el Gonadotropin Releasing Hormone que va a alterar la secreción de FSH y LH. Y la GHRH que actúa sobre la hormona de crecimiento. Hay una hormona que se llama Prolactin Inhibiting Hormone que va a inhibir la secreción de prolactina. Y otra hormona que se llama somatostatina, que inhibe la secreción de la hormona de crecimiento y del TSH. Y que con estas dos terminamos esas 6. ¿Okay? Aquí hay un diagrama que les ilustra en un diagrama en corte medial, sagital del cerebro. Pues, ¿qué es lo que usted va a ver? ¿Dónde está el hipotálamo? ¿Dónde está la pituitaria? Y las dos regiones de la pituitaria y el linfundíbulo, que es el tallito. Así que usted debe saber dónde está el hipotálamo, dónde está la pituitaria y la relación que hay entre ellos. Entonces, fíjese, habíamos hablado que hay un sistema portal aquí. Así que no se olvide que no solamente hay un sistema portal que conecta el hipotálamo con la anterior, sino que hay un tracto hipotálamo hipoficial que la conecta con la posterior. Aquí otro diagrama que es un poquito más claro. Aquí tienen el hipotálamo otra vez. Aquí tienen la pituitaria anterior, el lóbulo anterior de la pituitaria. Aquí el lóbulo posterior a la neurohipófisis. Y esto en violeta representa este sistema portal. Esto es una arteria superior hipoficial. Y entonces los factores de secreción del hipotálamo van a viajar en esos vasos sanguíneos, en el sistema portal. Entonces alteran unas poblaciones específicas que se encuentran acá. Y las hormonas hipotalámicas pues son las mismas que acabamos de mencionar. La Gonadotropin Releasing Hormone, la Thyrotropin Releasing Hormone, la Corticotropin Releasing Hormone, Prolactin Inhibiting Hormone y Growth Hormone Releasing Hormone. Además de la somatostatina. Todas esas son hormonas del hipotálamo que van a viajar a través de ese sistema portal hipoficial. Y entonces a su vez hacen una mella o hacen un efecto sobre las hormonas de la anterior o adenohipófisis. FSH, LH, TSH, ACTH, prolactina y hormona de crecimiento. Usted debe saber cuáles son cuáles pertenecen a cuál región. Aquí tienen un diagrama que se parece un poco al que acabamos de ver. Les explica específicamente cuáles son las células neurosecretoras del hipotálamo, que son las que liberan los factores de la neurohipófisis. Así que aquí, en el núcleo paraventricular, es donde se libera, se produce la hormona antidiurética, viaja por este tracto hipotálamo hipoficial y se libera de la posterior. La oxitocina pues tiene otro núcleo. Las células neurosecretoras del núcleo supraóptico tienen otros axones, toman PON, o sea, ellas viajan juntas, pero no se van a mezclar y entonces van a alterar la secreción, perdón, se van a liberar de acá, también otra vez, de la posterior, de la pituitaria posterior o neurohipófisis, que son productos del hipotálamo liberados por la neurohipófisis. Acá está la adenohipófisis con sus diferentes partes y aquí entonces en vez de tener axones, usted lo que tiene, de hecho, estas células sí van a secretar, pero entonces secretan hacia un vaso sanguíneo y aquí es que entonces el cuento se convierte en el sistema portal hipoficial, es el que va a llevar esas hormonas que se liberaron acá del hipotálamo
hacia la adenohipófisis. Uno de los ejemplos de cómo se regulan este tipo de hormonas, pues se encuentra aquí. Esta es la hormona de crecimiento, es una de las que mencionamos en clase. Entonces, cuando la hormona de crecimiento, vamos a ver cómo empezamos aquí, ok, se libera la hormona de crecimiento debido a primero la liberación del Growth Hormone Releasing Hormone, ok. El Growth Hormone Releasing Hormone del hipotálamo viaja a través de este tracto, de este sistema portal hipoficial, causa la liberación de hormona de crecimiento. ¿Okay? Entonces la hormona de crecimiento tiene unos efectos en 3 lugares. Número 1, en las células adiposas estimula a que se rompa la grasa que estaba almacenada ahí. Por lo tanto, usted va a utilizar la grasa de estas células adiposas como fuente de energía y deja la insulina quietecita, deja la glucosa quietecita para que eso lo pueda usar el cerebro. Los efectos en crecimiento, donde hay un uptake de aminoácidos de la sangre para usarlos como building blocks de proteínas, especialmente en las células de hueso, en las células musculares, el sistema nervioso y las células del sistema inmune. En realidad todo su cuerpo va a tener este efecto, pero en esta es que se ve más. También la hormona de crecimiento llega al hígado y tiene un efecto que se le llama un efecto diabetogénico, porque estimula al hígado a romper glucógeno a glucosa, ese glucógeno que usted había almacenado anteriormente ahí. Y entonces eso hace que se libere un factor que se llama IGF-1, Insulin-like Growth Factor. Ese Insulin-like Growth Factor no solamente va a estimular los efectos de la hormona de crecimiento por acá, sino que también tiene un efecto sobre la liberación de Growth Hormone Inhibiting Hormone. ¿Okay? Esto no lo hemos discutido todavía, pero cuando una vez el IGF-1 se empieza a liberar, se encarga de que no se pueda inhibir la producción de hormona de crecimiento. Aquí la hormona de crecimiento se puede inhibir por un factor cuando el IGF está demasiado alto. Entonces sí, la hormona de crecimiento se va a detener y lo hace a través de un Growth Hormone Inhibiting Hormone. O sea que este IGF-1, cuando el nivel de hormona de crecimiento está demasiado alto, va a hacer un feedback negativo, va a apagar la producción de hormona de crecimiento, pero lo hace a través de otra hormona, una hormona inhibidora. ¿Okay? En este diagrama entonces tenemos una tipo de tabla, ¿verdad? Que donde se le explican se le ilustran la mayoría de las hormonas de la pituitaria y sus órganos target. Este fue el ejercicio que hicimos en la pizarra, donde se puede ver el ADH y la hormona pituitaria. ¿Okay? En realidad ella no tiene, es liberada del hipotálamo, se guarda en la neurohipófisis. Entonces la target de la hormona antidiurética son los riñones, las glándulas sudoríparas y el sistema circulatorio. Pero habíamos hablado de los túbulos renales porque esto lo que hace es que aumenta la reabsorción de agua. Es antidiurética, por lo tanto usted va a orinar menos. La oxitocina pues no tiene tampoco una hormona liberadora, simplemente entonces va a tener los efectos en el sistema reproductor femenino. De hecho lo tiene en el masculino también, pero en el femenino pues hace trigger de contracciones uterinas durante el parto y también de las células mioepiteliales del tejido donde se ha producido la leche materna. Por acá, y mirando la adenohipófisis, entonces usted sí tiene estas hormonas, esto lo hicimos en la pizarra, con las hormonas hipotalámicas que afectan su liberación. El target tissue, por ejemplo, del LH viene a ser el tracto reproductor y ahí va a estimular la producción de las hormonas sexuales por las gónadas. En el caso de la mujer, provoca también la ovulación. El FSH tiene también su target en el sistema reproductor y estimula la producción de los ovocitos y los espermatozoides. O sea que estos tienen efectos en ambos sexos. El TSH, su target es la glándula tiroides, la cual a su vez va a liberar hormonas de tiroides que regulan la tasa de metabolismo. La prolactina,
cuyo target tissue es la glándula mamaria que promueve la producción de leche. La hormona de crecimiento, cuyo target tissue va a ser hígado, huesos, músculos y como vimos anteriormente, pues el sistema inmune también. Entonces esto va a hacer que el hígado produzca este insulin-like growth factor, estimular el crecimiento y una tasa metabólica más alta también. Y entonces la ACTH, que su target tissue son las glándulas adrenales, específicamente la corteza, y le induce al target a producir glucocorticoides, mineralocorticoides y también células sexuales, o sea, hormonas sexuales, porque son 3 zonas y altera las 3. Así que la primera glándula que vamos a discutir, aparte de la pituitaria y del hipotálamo, que ya lo sacamos del medio, por así decirlo, es la tiroide. Está en el cuello, localizada anterior a la tráquea, debajo del hueso hioide, debajo del cartílago tiroide, irrigada por una serie de vasos sanguíneos, lo cual le dice la importancia que tiene esas hormonas que se han producido ahí. Recuerde que esta glándula es la target, el blanco, de la TSH que viene de la anterior. ¿Okay? Si usted mira la glándula posteriormente, pues entonces va a ver que hay bastantes fuentes de irrigación aquí en la vista histológica, pues va a ver que no solamente hay folículos que contienen ese coloide, la tiroglobulina que yo les mencioné, sino que también están las células foliculares rodeando esa tiroglobulina, y entre medio de los folículos las células parafoliculares, que son las que van a secretar la calcitonina. Así que usted tiene vista anterior, vista posterior, y que les recuerdan que ese tejido glandular está compuesto de folículos tiroides que están rodeados por epitelio cuboidal simple. Entonces ese epitelio cuboidal simple es el que se encarga de cambiar esta tiroglobulina que está aquí guardadita e insertarle el yodo para que usted pueda ver entonces las hormonas tiroides, o sea que van a estar de forma inactiva guardadas en los folículos. Así que usted tiene aquí, vamos a ver si podemos hacer esto un chin más grande porque la verdad que se ve medio pequeñín, una tasa metabólica que es X, entonces unos niveles de T3 y T4 Y en la sangre. Cualquiera de las dos van a causar que el hipotálamo libere TRH, porque si está bajito la tasa metabólica, quiere decir que usted necesita más liberación de T3 y T4, o si los niveles de T3 y T4 están bajitos, también usted necesita liberación de eso. Esa liberación de TRH hace que usted pueda entonces liberar TSH de la pituitaria anterior. Así que la liberación de TSH por la pituitaria anterior va a tener un efecto aquí en la tiroide. Recuerde que les mencioné que había una tiroglobulina en los folículos, esto está rodeado por células foliculares, y aquí entonces es que usted puede liberar el T3 y T4 siempre y cuando haya yodo disponible. Okay, cuando hay yodo disponible, entonces se liberan T3 y T4. Son dos hormonas, en realidad son la cantidad de yodo que tienen, es la diferencia. Y el efecto de estas dos va a aumentar la tasa metabólica, y una de las formas de medir que la tasa metabólica ha aumentado es el consumo de oxígeno sube y la temperatura también. Entonces estas dos cosas causan un feedback negativo. Ya hay suficiente T3 y T4, o ya la temperatura y la tasa metabólica subió, por lo tanto usted puede entonces apagar el sistema. Aquí es que yo les había hablado un poquito sobre los efectos de la falta de yodo. Vamos a ver si en este próximo diagrama le hablan sobre ello. O sea, exacto. Esto es un bocio endémico, y esto ocurre cuando no hay yodo suficiente para que entonces se pueda liberar el T3 y T4 de aquí, porque sin yodo no lo va a ocurrir. Y sin yodo lo que ocurre entonces es que esta señal de que el T3 y T4 subió no ocurre. Sigue bajita, sigue ocurriendo esto, sigue creciendo ese folículo, y entonces usted termina con un bocio endémico. Por otro lado, esta parte posterior de la glándula tiroide le da una vista de dónde están las glándulas paratiroides. Están metidas dentro del
la glándula tiroides, pero en su parte posterior. Y entonces la glándula paratiroide lo que secreta es una hormona que se llama así mismo, hormona paratiroide. ¿Cómo se regula? Pues mire esto. Y de hecho, este diagrama entiendo que le está explicando los dos. La hormona paratiroide tiene el efecto de subir el nivel de calcio en la sangre cuando esos niveles de calcio bajan. Por otro lado, la calcitonina, que viene de las células estas entre los folículos que están en la tiroides, disminuye los niveles de calcio. Fíjense que estas dos hormonas no tienen ninguna que las regule a nivel del hipotálamo o de la pituitaria. Así que lo que ocurre cuando la concentración de calcio disminuye, usted quiere que suba, pues la hormona que va a estar actuando aquí es la paratiroide. Así que las glándulas paratiroides van a liberar la hormona paratiroide. Esto causa una serie de efectos, son 3. Uno, en el hueso, para inhibir los osteoblastos, porque recuerde que los osteoblastos van a estar poniendo calcio en el hueso. Usted lo quiere disponible en la sangre. Estimula los osteoclastos para que sigan haciendo el resorption del hueso. Recuerde que el resorption era la cuestión esta de liberar calcio que está almacenado en el hueso como tal. Además, en los riñones aumenta la reabsorción de calcio hacia la sangre. Y en el intestino aumenta la absorción de calcio del calcio consumido. Estas tres cosas pues van a causar que los niveles de calcio aumenten y que entonces usted libere calcitonina, que es la forma de controlar esa hormona paratiroide demasiada. Al liberar la calcitonina, pues entonces usted puede disminuirlo. O sea que estos están jugando todo el tiempo. Una o la otra va a estar activa. Ya si los niveles de calcio en la sangre están muy bajitos, pues va a ser la paratiroide. Si está muy alto, va a ser la calcitonina. Y aquí están ¿qué es lo que hace la calcitonina? Que su efecto más bien es en el hueso. Las glándulas adrenales son las próximas que vamos a ver. Aquí tiene la médula adrenal, tiene la corteza adrenal y lo que se ve aquí como una cáscara, pues esta es la cápsula. ¿Okay? Así que la médula adrenal es una glándula aparte y en realidad es una glándula, esto es tejido neuroendocrino también. Y aquí tienen las 3 capas de la corteza adrenal, empezando desde la cápsula, que es de tejido conectivo y por lo tanto no es tejido que libere hormona. Tiene la zona glomerulosa, la zona fasciculata y la zona reticularis. Y como yo les mencioné, cada una de estas tiene una serie de hormonas que se liberan de ellas y un representante que vamos a mencionar ya mismito. La médula, que es lo primero que vamos a mencionar, consiste del 10 al 20% de la glándula, está inervada por fibras del sistema autonómico, pregangliónico simpático. ¿Okay? Así que de aquí lo que se va a liberar es catecolaminas, epinefrina y norepinefrina. ¿Okay? También tiene un poco de dopamina, pero básicamente esto es un tejido neuroendocrino. Las zonas de la corteza, que están un poquito mejor ilustradas en este otro diagrama, aunque esto es diagrama y esto es foto, pero anyway. Esto es cápsula, esto es zona glomerulosa. Las hormonas liberadas aquí se llaman mineralocorticoides porque controlan el balance mineral y estamos hablando de sodio y potasio. ¿Qué hormona es el ejemplo aquí? Pues la aldosterona. La aldosterona tiene una acción sobre los riñones, los túbulos renales. La zona fasciculata, que también está en la corteza, libera glucocorticoides. Esto regula el metabolismo de glucosa y aquí hay 3 hormonas que están dentro de ese grupo, cortisol, corticosterona y cortisona. No son las mismas, tienen unas diferencias en su estructura química. Y la zona reticularis, entonces, de donde se liberan los andrógenos, estos van a estimular la masculinización, o sea que las características secundarias masculinas pues se van a ver aquí, bajo los efectos de esta hormona, en ambos, hombre y mujer. Entonces aquí tiene pues un ejemplo, el dihidroepiandrosterona, un nombre un poquito largo. Y por último, de la médula adrenal, donde se liberan hormonas de estrés, estimuladas por el sistema nervioso simpático, porque para el sistema nervioso un estrés es emergencia. Así que se van a liberar la epinefrina y la norepinefrina también.
Aquí tiene entonces la próxima glándula que vamos a estudiar. Ay, me brinqué una, que es el páncreas. Tiene páncreas, le están ilustrando en color verde los ductos de la composición endocrina, exocrina, perdón, de él. Fíjense que este ducto va a ir a tener al duodeno, o sea que aquí lo que usted tiene son enzimas digestivas, también bicarbonato. Mientras que la parte que es endocrina, pues se ve como rodeada por capilares. Aquí les están ilustrando las células alfa y beta, pero en realidad hay más, hay otras delta. Estamos enfatizando entonces las hormonas pancreáticas que son la insulina y el glucagón. La insulina va a actuar cuando la glucosa en la sangre está alta y su efecto va a ser bajarla, o sea que está controlada por un feedback negativo. El glucagón hace lo contrario. Cuando la glucosa en su sangre está bajita, pues entonces el glucagón se activa para subirlo. Y aquí se ve entonces cómo esos dos trabajan juntos. Si su nivel de glucosa es entre 70 y 110, pues estamos bien. Si sube, eso se llama hiperglicemia y entonces se van a liberar insulina de las células beta. La insulina entonces, cuando se une a su receptor, hace que se puede utilizar la glucosa en respiración celular, inhibe la formación de más glucosa porque ya tiene suficiente, la gluconeogénesis, también inhibe la liberación de glucosa almacenada del hígado, la glucogeneólisis. Entonces esto hace que la concentración de sangre, pues, de glucosa en la sangre disminuya. Si el estímulo original era que estaba muy bajita, pues entonces la hormona que se va a liberar va a ser el glucagón de las células alfa y las células entonces van a tener el efecto contrario, inhibe que las células no puedan seguir sirviéndose con la cuchara grande, sino que mantiene la glucosa en la sangre. Estimula la glucogenólisis, que es el rompimiento del glucógeno que está almacenado en el hígado, para que usted tenga más disponible en la sangre. Estimula la gluconeogénesis, o sea, la formación de más glucosa a partir de building blocks que no son carbohidratos, ¿ok? Y entonces, pues, vuelve a la normalidad. Usted debe saber que el nivel normal de glucosa en la sangre es de 70 a 110 miligramos por decilitro. Y poder explicar un diagrama como este. La última parte que nos queda aquí, pues, de los desórdenes endocrinos, y esto yo lo expliqué en clase bastante bien. Vamos a ver entonces cuáles son las causas generales y algunos ejemplos de estos hipo e hipersecreciones hormonales y algunos desórdenes. Así que cuando hay hiposecreción, eso es que la hormona no se libera suficiente. Eso puede ser debido a un tumor o una lesión que ha destruido la glándula o que ha interferido con la habilidad de esa glándula a recibir señales, por ejemplo, con el receptor. ¿Okay? Y les hablé en la clase de que un trauma a la cabeza puede afectar la habilidad para secretar la hormona antidiurética. Y si eso ocurre, entonces usted va a estar, no inhibe la diuresis, sino que está constantemente formando orina. Y como está botando tanta agua, pues eso se llama poliuria. También le da polidipsia, que es la sed. ¿Okay? También puede ocurrir que no es un daño físico, sino un daño químico, que hay anticuerpos que han dañado ese receptor. Si cualquiera de las dos cosas ocurren en el receptor de la hormona antidiurética, pues eso se va a llamar insipidus, diabetes insipidus. ¿Por qué? Porque la orina, si usted la fuera a probar, y créame, aunque no me lo crea, los médicos tenían que probar la orina de sus pacientes, pues no les sabía nada. Es una orina bien agua. Si hay hipersecreción, eso es una liberación de hormona excesiva, entonces puede deber a tumores o se puede deber a un desorden autoinmune. Adiós, profesora, pero usted no nos acaba de decir que un desorden autoinmune puede destruir el receptor. Sí, pero algunos desórdenes autoinmunes producen unos anticuerpos que imitan a la hormona. Y si eso es así, entonces producen un efecto semejante a la hormona, aunque la hormona no esté ahí. Un ejemplo de eso es el feocromocitoma, que es un tumor de la médula adrenal que secreta cantidades excesivas de epinefrina y norepinefrina. Otro tipo de desorden autoinmune que lo lleva a hipersecreción se llama Graves' disease.
Esto es un goiter o un bocio tóxico, no es el mismo bocio que les hablé ahorita que era el endémico. El bocio tóxico hace que estos autoanticuerpos imiten ese efecto del TSH, pero no es controlado por ningún mecanismo de feedback, así que va a estar todo el tiempo como que encendiendo la tiroides a seguir produciendo hormonas. Con la hormona de crecimiento, pues usted tiene una cosa semejante pasando. La acromegalia, yo la discutí, los huesos se van a poner más gruesos. Los tejidos blandos también se pueden calcificar, pero usted lo va a ver especialmente en las manos, en los pies y en la cara, porque esto ocurre después que se cierra la placa epifisiaria. En los niños, en la adolescencia, entonces lo que usted va a ver es gigantismo, porque las placas epifisiarias no se han cerrado. Si hay hiposecreción de la pituitaria, entonces eso se llama enanismo, y es el enanismo tipo pituitario, no es el otro tipo que habíamos hablado que es de condición genética, ¿sí? No es el acondroplástico. En cuanto a los desórdenes de la tiroides y la paratiroide, esto es un poquito más pequeño porque está como que fuera de sitio. Usted puede tener hipotiroidismo congénito, donde hay una cantidad disminuida de hormona de tiroides, y aquí estamos hablando de 3 y de 4. Esto puede estar presente cuando el bebé nace, entonces hay que tratarlo inmediatamente porque puede llevar a que el sistema nervioso central no se termine de desarrollar. A eso se le llamaba antes cretinismo. También, cuando hay de cantidades disminuidas de TH, eso se llama mixedema y es otro nombre para el hipotiroidismo en el adulto. Aquí se puede tratar con hormona de tiroides, Synthroid o Levothroid. Goiter o bocio es cualquier engrandecimiento de la glándula tiroides, así que puede ser por diferentes razones. Mencionamos la endémica, que es cuando hay falta de yodo. Por lo tanto, al no poderse producir las hormonas T3 y T4, no hay feedback que apague ese estimulante y entonces se sigue produciendo más tiroglobulina. El toxic, que lo mencioné hace un momentito, hay unos autoanticuerpos que imitan el efecto del TSH. Aquí tienen otra foto de una señora con un goiter endémico, un bocio endémico. Las desórdenes de la tiroides y de la paratiroide, pues hipoparatiroidismo, o sea, una falta de hormona paratiroide, puede ocurrir si usted le removieron las paratiroides durante la cirugía para removerle la tiroides. Si tiene un cáncer de tiroides, por ejemplo, se supone que le dejen por lo menos una paratiroide, porque la paratiroide no tiene nada que ver con el cáncer. Pero si se lo removieron completamente, entonces usted no tiene forma de aumentar los niveles de calcio cuando bajan mucho. Así que usted puede morirse de 3 a 4 días. Los niveles de calcio bien bajitos lo van a matar. Los músculos se van a quedar en contracción. El hiperparatiroidismo es un exceso de secreción de PTH. Puede deberse a un tumor en la paratiroide y entonces, como todo el tiempo hay estimulación para que los niveles de calcio en la sangre aumenten, pues va a estarlo sacando del hueso y los huesos se van a poner blanditos, los niveles de calcio y de fosfato en la sangre van a aumentar y eso hace que se formen piedras en los riñones. Desórdenes adrenales, pues hay un síndrome que se llama el síndrome de Cushing, donde hay un exceso de secreción de cortisol. Y eso le va a causar hiperglicemia porque recuerde que hay cortisol envuelto y eso es una de las hormonas que movilizan la glucosa. Hipertensión porque hay un componente de la aldosterona que causa presión sanguínea aumentada. Aparte de que si hay hiperglicemia, usted va a seguir guardando agua y eso causa entonces un volumen sanguíneo mayor e hipertensión. Debilidad y edema. Edema es la hinchazón en los tejidos. Usted va a estar perdiendo músculo y perdiendo hueso porque va a estar constantemente rompiendo músculo y rompiendo hueso para proveer con energía, porque el cortisol le está diciendo hace falta energía, aunque no sea verdad. Y se empieza a depositar grasas en lugares extraños, por ejemplo en la cara y en el área posterior del cuello. Eso le llamaban buffalo hump. Usted tiene también un síndrome que puede acompañar al de Cushing, donde hay una hipersecreción de los andrógenos adrenales. Recuerde que esto viene de otra de
de las zonas de del adrenal, pero puede ser que se manifieste con hipersecreción de más de una hormona de la corteza adrenal. En este caso se está hipersecretando también los andrógenos que estaban en la zona reticularis. En este caso usted puede tener un engrandecimiento de los órganos sexuales en los niños. Nacen con órganos sexuales bastante desarrollados y en la pubertad pues puede ocurrir bastante temprano. En la mujer pues puede tener efectos masculinizantes porque si hay hipersecreción de adrenal, pues aparte de los efectos que normalmente tuviera la testosterona en el cuerpo femenino, va a tener los exagerados. Entonces va a tener pues hirsutismo, que es más pelo en el cuerpo, una voz más profunda y puede tener pues un crecimiento de barba. Esto es una foto de un niño con el síndrome de Cushing, con el moon face. El diabetes mellitus es el desorden metabólico más prevalente en el cuerpo, que mellitus significa dulce, por lo tanto aquí la diabetes está produciendo una hipersecreción, una hiperproducción de orina, pero en este caso tiene que ver con el metabolismo de glucosa. Así que la insulina o no está actuando o no está siendo secretada. Tiene como síntomas poliuria, que es el excesivo output de orina. También tiene mucha sed porque está perdiendo todo ese líquido, y polifagia, poliuria, polidipsia, polifagia, que es el hambre, porque usted tiene glucosa en la sangre pero no la puede usar. Hay glucosa en la sangre elevada y también en la orina, y en el cuerpo, en la orina también usted va a encontrar cuerpos cetónicos que son producto del el uso de proteínas y grasas, porque si no puede usar la glucosa, se pone a usar otras fuentes de energía de su cuerpo. Lo que sucede aquí es que si la glucosa está demasiado alta en su sangre, la reabsorción de glucosa que normalmente ocurre a nivel del riñón, pues se saturó y llegó a un máximo de transporte. Así que esa glucosa va a salirse hacia la orina y entonces ahí es que usted pierde un montón de agua. Si es tipo 1, Insulin Dependent Diabetes Mellitus, que es el 5 al 10% de los casos, fíjese que este es el mínimo, aquí siempre va a necesitar insulina, ya sea por forma de inyección, una bomba. El Dry Insulin Inhaler no funciona muy bien en las pruebas que se hicieron clínicamente, pero entonces hay que estar monitoreando los niveles de glucosa y hay que controlar la dieta, y muchas veces se le sugiere a la persona que mantenga una dieta de varias veces al día, comer en vez de 3 comidas grandes, pues hacer varias comidas pequeñas. Usted sí va a tener una susceptibilidad hereditaria, pero no es necesariamente cierto que si su familia o sus padres tuvieron diabetes tipo 1, usted la va a tener. Lo que pasa es que si hubo una infección por rubella o citomegalovirus, sí tiene una propensidad genética. Y aquí lo que está ocurriendo es que otra vez los benditos autoanticuerpos, que no le gusta, su cuerpo lo ataca a usted mismo, destruye las células beta, que son las que producen la insulina. El tipo 2, que no requiere de insulina, por lo menos al principio, es la mayor parte de los diabéticos. Y aquí es resistencia a la insulina lo que es el problema. ¿Por qué? Porque sus target cells no están respondiendo a ella. Y casi siempre tiene que ver porque hay demasiado tejido adiposo que interfiere con la respuesta a la insulina. Así que usted tiene aquí unos factores de riesgo que tienen que ver con su herencia, su edad, si está obeso y su etnicidad. Lo primero que se intenta es pérdida de peso y ejercicio. Porque cuando usted pierde masa muscular, porque no hace ejercicio, usted tiene problemas regulando la glicemia. Y además, el tejido adiposo interfiere con la absorción de glucosa. Así que hay otros medicamentos orales que se pueden utilizar también. ¿Qué sucede aquí? Pues mire, si las células no pueden estar absorbiendo glucosa, entonces usted tiene que estar rompiendo grasas y proteínas. Así que está utilizando su propio cuerpo como fuente de energía. Va a perder peso, va a sentirse débil, va a haber catabolismo de grasa, por lo tanto va a haber ácidos grasos libres corriendo por todo su cuerpo y este le puede llevar a problemas con colesterol. También va a tener ácidos cetónicos en la sangre. Y esto promueve que se pierdan ácidos cetónicos en la orina. Eso se llama ketonuria. Y la ketonuria también ayuda a que usted siga perdiendo agua en la orina. Se pierde sodio, se pierde potasio. Todos estos iones necesarios van a causar que usted tenga problemas con el control de
del ritmo cardíaco y problemas neurológicos. Si esto se va poniendo peor y peor y peor, entonces usted puede hacer que su cuerpo se vaya en un tipo de acidosis metabólica que se llama cetoacidosis, que aumenta, disminuye el pH de la sangre y esto esto es incompatible con la vida después de cierto tiempo. Si tú tienes una hiperglicemia crónica, estas personas que no se tratan de hiperglicemia, ay no, yo no tengo 400, eso no es nada, qué sé yo cuánto. Mire, eventualmente va a tener neuropatía. Los nervios que están servidos en áreas, todo su cuerpo van a empezar a morir y por lo tanto usted no va a perder sensación. También va a tener daño cardiovascular, va a tener aterosclerosis porque recuerde que tiene grasa corriendo por todo el cuerpo porque usted la está rompiendo y puede tener entonces daño y lesiones microvasculares en los capilares, empieza a tener problemas de circulación, incluyendo daño a la retina, daño a los riñones y aterosclerosis. Así que esta neuropatía diabética no solamente le afecta la sensación, sino también la vista. No cura, no tiene una curación de lesiones buenas, puede llevarlo a la incontinencia, porque estos nervios que controlan cómo usted controla cuando vacía la vejiga, pues se van a descontrolar y entonces usted tiene incontinencia. Puede llevarla a la disfunción eréctil, porque también los nervios pues son afectados y pérdida de sensación. Así que esto no es una cosa feliz. Esto es una cosa que usted debe controlar y en Puerto Rico tenemos muchos casos de diabetes y personas que no se la cuidan. Aquí con esto terminamos el contenido endocrino. Recuerde que usted tiene examen de esto la semana vamos a ver, estoy mirando el calendario por aquí. Vamos a ver. El 27 y el 28. Lo que pasa es que el 29 ya no estamos aquí porque esa es la Semana Santa. Así que el 27 para las secciones M03 y M06 a las 7 y a las 8:40, no me llegue tarde. Y el 28 para la sección L03, que es a las 12:30 y no debe llegar tarde. Ok, así que ese es el examen. Este capítulo nada más. Me falta la guía de estudio. Voy a ver si puedo subir esto inmediatamente ahora para que empiece usted a estudiar y me saque una A, que empiece el semestre feliz. Que tengan buenas tardes.